Shalom a todas y a todos. Continuamos discutiendo acerca de las leyes de Kilaim, las mezclas. Y tenemos con respecto a la clasificación de las especies, para que un conjunto de semillas o plantas sean consideradas prohibidas, en su combinación deben ser de dos distintas especies. Hay plantas o animales que pueden tener una apariencia similar, sin embargo ser considerados de distintas especies y viceversa. El Hason Ish en la Mishnah de Kilaim 3.1 explica que los sabios clasificaron las especies basándose en tradiciones recibidas desde el Sinai o por medio de la observación y el razonamiento divinamente guiados. Hoy en día sería muy dificultoso entender este razonamiento y por lo tanto recibimos la tradición de nuestros sabios. Es de notar que hoy en día la ciencia ha clasificado las especies de una manera un tanto arbitraria, cambiando en distintas ocasiones la clasificación a lo largo de la historia. Dentro de los comentaristas a la Mishnah encontramos la traducción de plantas y animales al árabe, como por ejemplo en el comentario del Rambam, o al latín como en el comentario de Rav, citando al Rosh o al Aruch. Sin embargo, no siempre es posible identificar las especies por medio de los nombres conocidos en los distintos lenguajes, dada la variación que existe de lugar en lugar y de época a época. Manteniendo entonces una plantación de Kilaim, no solo es prohibido plantar dos especies juntas, asimismo es prohibido hacer crecer dos especies distintas juntas, aunque una de ellas haya crecido por sí misma, o sea, espontáneamente, sin que se haya sembrado, sin que la persona la haya sembrado, como lo trae la Mishnah en Kilaim 2.3. Sin embargo, si el dueño está descontento con el hecho de que están creciendo juntas dos especies, no transgrede esta prohibición. Hay disputa entre los Tanaim de si el que transgrede la prohibición de Kilaim recibe el castigo de Malkut, o sea, de latigazos, como lo trae el tratado de Moed Katan 2b o el tratado de Makot 21b. Entre los que opinan que no se recibe castigo de Malkut están los que sostienen que es una prohibición de los sabios, como el Tosafot en Baba Kama 81a con el Meiri, mientras que hay otros que opinan que es una prohibición bíblica, aunque no hay castigo de Malkut por ella. El producto de Kilaim. Se permite el fruto de un producto de Kilaim, de semillas o de un injerto prohibido, tanto para beneficio de él como para consumo, como lo trae la Mishnah en Kilaim 8.1. Producto de Kilaim es prohibido solamente para productos de la vid. Kilaim de la vid. Kilei akerem. Está prohibido plantar granos o vegetales en o cerca de un viñedo o incluso cerca de un solo racimo de uvas. Sin embargo, las leyes de Kilaim de la vid difieren dependiendo de si las semillas fueron sembradas juntas con un racimo individual de uvas o en un viñedo. Por ejemplo, dos árboles frutales no están sujetos a las leyes de Kilaim del viñedo ni a las leyes de Kilaim de semillas, como lo trae el Rambam en el Hot Kilaim 5.6. En la Gemara en Kiddushim 39a, según la opinión de Rabbe Yoshia, una persona que planta dos semillas de distintas especies con semilla de uvas, recibe bíblicamente castigo de Malkut solamente si planta las semillas al mismo tiempo en un mismo agujero, lo que se llama en el lenguaje de la Gemara, Memapolet Yad. Si estas dos semillas, si se planta estas dos semillas en un viñedo que ya existe, se está exento entonces del castigo de Malhut. Y solamente, y esta es la alajá, como lo trae Rambam, el Hot Kilaim 5.1 y el Shulchan Aruch en Yoredá 296.1. De acuerdo al Rambam, el Hot Kilaim 5, incisos 1 y 7, aplica solamente para el castigo de Malkut. Sin embargo, es bíblicamente prohibido plantar, aunque sea una semilla de una especie, en un viñedo existente. Esto, de acuerdo al Rambam, es bíblico esta prohibición.
Sin embargo, de acuerdo a otras opiniones, plantar incluso 2 semillas de distintas especies cada una es solamente una prohibición rabínica y no bíblica, como lo trae el Tosafot Kedushim 39a y Menachot 15b y el Rosh en el Hot Kilaim 4. Hay otras opiniones que sostienen que plantar 2 semillas de distintas especies cada una en un viñedo existente es una prohibición bíblica, mientras que plantar una semilla es solo una prohibición rabínica, como lo trae el Ran en Kiddushin 39a. La distancia entonces requerida para plantar 2 especies distintas. Tenemos la persona interesada en plantar granos o vegetales cerca de una sola vid. Debe distanciar las semillas al menos 6 tefajim, que es una amá, más o menos 2 metros de la uva de distancia. Esta es la distancia para poder trabajar el viñedo teniendo una plantación cerca, sin otra plantación de otra especie. Sin embargo, si se requieren plantar granos o vegetales cerca de un viñedo, se deben distanciar las semillas 4 amot del viñedo. Este es el área requerida por un sembrador para que pueda arar junto al viñedo usando vagones jalados por bueyes, como lo trae la Mishnah en Kilaim 6.1 o Rashi en Eruim 3b y el Rash Akilaim 4.1 y el de Lehumunah 7.2. Está prohibido incluso plantar semillas bajo la rama de una vid, incluso si está a la distancia requerida del mismo, o sea, del tronco de su origen, de su raíz. Esto lo trae la Mishnah en Kilaim 6, incisos 4 y 9. Definición de lo que es un viñedo. Tenemos para calificar a la definición de un viñedo es necesario que hayan al menos 5 vides. De acuerdo a la aceptada opinión de Bet Hillel, estas 5 vides deben de estar en 2 filas con 2 vides cada una frente a la otra y una tercera fila, una vid frente a otra que está retoñando como una cola. Lo trae el Mishnah en Kilaim 4, 3 y 4. Entre otras características que deben cumplir las vides para considerarse un viñedo, tenemos que no deben de estar ni muy separadas ni muy cercanas, como nos trae la Mishnah en Kilaim 4.5 y 5.2. Una condición especial del viñedo es el ariz con ain, el cual es un viñedo enrejado, una estructura donde crece, y las leyes que regulan el ariz se discuten en el capítulo 6 del Tratado de Kilaim. El producto entonces de Kilaim de un viñedo. ¿Qué se hace con este producto? El producto de Kilaim del viñedo, los granos o vegetales plantados en o cerca de un viñedo, así como las vides del mismo, están prohibidos. No deben ser comidos ni se debe obtener algún beneficio de ellos, como nos trae la Mishnah Kilaim 8.1. En cambio, deben quemarse, como las trae la Mishnah en el Tratado de Temurá 7.5. En caso que no puedan ser quemados, como en el caso de vides llenas de jugo, deben de ser enterradas, como lo trae el Yerushalmi en el Tratado del mismo nombre, capítulo 5, inciso 6. Las parras quedan prohibidas para beneficiarse de ellas a sí mismo. Los trae el Rambam en Mejot Kilaim 5.7 con el comentario del Radvaz. Como nos indica la Torah en Parashat Kitetze, no sembrarás tu viña con mezcla de semillas, no sea que quede prohibida tikdash, la producción de la semilla y la producción de la viña. El uso de la palabra tikdash en el verso es inusual, ya que la palabra generalmente es usada para denotar algo que se vuelve consagrado o se vuelve santo. Los sabios, por lo tanto, explicaron que es una conjunción de tukad esh, o sea, que será quemada, tukad esh. Lo que nos enseña que el producto de Kilaim de un viñedo debe ser quemado, como lo trae la Gemara en Kedushim 56b. ¿Cuán prohibido se vuelve un viñedo por las semillas de otras especies que fueron plantadas en él? Depende de dónde estas fueron plantadas. Entonces, ¿cuán prohibido queda entonces el producto de un viñedo? Si fueron plantadas dentro del viñedo mismo, se prohíben todas las vides que están alrededor de 16 amot de ellas, como lo trae la Mishnah en Kilaim 5.4.
Si fueron plantadas las semillas dentro de los 4 amos de distancia que se requieren del área de trabajo del viñedo, se prohíben solamente las primeras 2 filas de las vides que están cercanas, como lo trae la Mishnah en Kilaim 4.3. Manteniendo Kilaim entonces en un viñedo, ¿qué pasa con esto? Nos dice, así como está prohibido mantener Kilaim de semillas, así también está prohibido mantener Kilaim en un viñedo, incluso si creció espontáneamente del suelo. El que mantiene Kilaim de un viñedo hace que el producto se vuelva prohibido, como el que planta Kilaim en el viñedo. O sea que el que mantiene pasivamente Kilaim en su viñedo también hace que se vuelva prohibido su producto, así como el que activamente siembra distintas especies dentro de un viñedo. Sin embargo, la persona se considera que comete la transgresión solo si mantiene Kilaim de manera intencional, o sea, con la intención, sabiéndolo, lo hace. De igual manera, cuando una vegetación crece en un viñedo, ninguna prohibición toma efecto hasta que el dueño se percata de ello y entonces tiene la posibilidad de poder extraer lo que es ajeno a la especie de la vid, como lo trae la vegetación ajena a la vid en la Mishnah en Kilaim 5.5. Kilaim fuera de la tierra de Israel. Tenemos que la prohibición de Kilaim no aplica fuera de la tierra de Israel, como lo trae el Rambam Ilhot Kilaim 1.1. La prohibición de injertar árboles de distintas especies sí aplica, incluso fuera de la tierra de Israel. Incluso se considera una prohibición bíblica haciéndolo fuera de la tierra de Israel, como lo trae el Rambam en Ilhot Kilaim 1.5. Sin embargo, los sabios permitieron indulgencias con respecto a la ley de Kilaim fuera de la tierra de Israel, lo que limita significativamente las prohibiciones de la misma, como lo trae el Rambam en Ilhot Kilaim 13-14, Shulchan Aruch Yoredea 296-69. Y para terminar, les traemos un verso del Cantar de los Cantares, del Shir HaShirim, capítulo 8, verso 11. Nos dice, Shelomo tenía un viñedo, Shelomo, el rey Shelomo, en Baal Amón, y le dio el viñedo en custodia a los guardias, a los notarim. Un hombre dará por su fruto 1000 piezas de plata. Comenta Rashi a este versículo. Esta es la congregación de Israel, o sea, el viñedo, como lo dice Yeshayahu 5.7, en Baal Amón, que es Jerusalén, la que tiene multitud de personas, o sea, Amón en hebreo, muchas. Baal es una planicie, como la planicie de Gilgal, en el valle de Lebanón, como lo trae el libro de Yehoshua, capítulo 12, verso 7, la planicie de Gad, perdón. El viñedo fue dado a duros guardianes, a estos notarim, lo que es Babilonia, Media y Persia, Grecia y Edom, Sav, o sea, Roma. Cada uno de ellos trajo para su fruto, para su propio beneficio, todo lo que pudieran recaudar de ellos, o sea, de este viñedo, de la tierra de Israel y del pueblo de Israel. Por ejemplo, pusieron impuestos sobre ellos, diezmos, hipotecas ilegales, recogían todo de ellos, de los auténticos dueños del viñedo, para llevarlo a sus casas, o sea, cada uno a su cultura, a su tierra, a su pueblo, a su origen, a su pueblo de origen. Nos comenta el Ibn Ezra, le dio el viñedo en custodia de los guardias, es la división del reino en 2, Benjamín y Yehudá en 1, y Jerovam ben Nevat y las 10 tribus en otro. Los guardianes del viñedo son los sabios de cada generación, nos dice el Seforno. El siguiente verso del capítulo 8 del Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, nos dice, mi viñedo está frente a mí, el mir es para ti, Shelomo, y 200 para los guardianes del fruto, la elef lecha Shelomo, umataim la notarim, como dice el verso en hebreo. Nos comenta Rashi en este verso, mi viña está delante de mí, en el día del juicio, el santo, bendito sea, los llevará a juicio y dirá, mi viña, aunque le entregue en tus manos, es mía, y ante mí está todo lo que te apoderaste de su fruto, y no me es oculto lo que habéis recogido de ellos, del pueblo de Israel. Y ellos responderán, las naciones, los 1000 son tuyos, Shelomo, o sea, el pueblo de Israel. Las 1000 piezas de plata que recogimos de ellos, todo te lo devolveremos, y 200 para los que guardan su fruto, y añadiremos mucho más de lo nuestro.
y se las daremos a ellos, a sus líderes y a sus sabios, como dice el verso. Un lugar de cobre traeré, en lugar de cobre traeré oro, como dice el verso de Yeshayahu 60, 17, el Naví, el profeta. Y para terminar, tenemos que para los que guardan su fruto, estos son los eruditos de la Torá, y esos pagos son para los eruditos de la Torá, o sea, las 1000 piezas de plata, como está dicho, para aquellos que se sientan ante Hashem, pertenecen las mercancías, como dice también el profeta Yeshayahu, capítulo 23, verso 18 de su libro, y la renta de Tzor. Y también se puede explicar, y 200 para los que guardan su fruto, según la ley. Es el caso que una persona que se beneficia de la propiedad consagrada, en este caso los consagrados son el pueblo de Israel, deben de pagar el principal, o sea, el monto que tomaron, y deben agregar un quinto de ese monto. Nosotros, las naciones, pagaremos, como dice el verso, Israel es santo para Hashem, lo primero de su fruto, como dice el libro de Irmiyahu, y entonces tienen que devolver lo principal y agregar entonces un quinto de lo principal, que serían estas 200 piezas, que son el quinto de 1000. Con esto entonces terminamos la discusión de las leyes de Kilaim, de especies mixtas, y con la ayuda de Hashem seguiremos discutiendo un poco más en otras entregas.